La mañana se abría paso con desgano sobre los cerros que custodiaban la propiedad más envidiada del estado, la mansión Álamo. Sus ventanales altos todavía conservaban el vaho nocturno, y un par de jardineros, con el rostro más gris que el cielo nublado, recogían hojas secas que el otoño había esparcido como si fueran cartas de advertencia. Desde lo lejos, un rugido elegante rompía el silencio de la mañana. No era cualquier coche. Era un automóvil europeo, negro como la envidia, con vidrios polarizados y líneas tan agresivas como una suegra con micrófono abierto. Guillermo del Toro y Salvatierra regresaba a casa. Había pasado los últimos 3 meses en un retiro espiritual en el Himalaya, buscando, según sus propias palabras, paz interior y menos gente que no se calla nunca. Aunque, según los rumores del chofer, pasó más tiempo quejándose del frío y preguntando si había algún Starbucks cerca. Ahora volvía con el bronceado exacto de un influencer, la barba perfectamente desalineada para parecer natural, y un traje de lino blanco que gritaba, «Soy rico y hago lo que quiero». La mansión, al verlo descender del coche, pareció contener el aliento. Los empleados se alinearon en la entrada como piezas de ajedrez mal acomodadas, sin saber si debían sonreír o esconderse. Todos recordaban perfectamente que Guillermo tenía la memoria selectiva y el ego de una estrella de telenovela de los años 80. Saludó con un leve gesto de cabeza, ese tipo de saludo que no compromete a nada ni a nadie, el que se da cuando uno cree que los demás están ahí solo para llenar espacio en el fondo de sus fotos. Dentro de la casa, el ambiente seguía igual. Olor a madera antigua, a cera costosa y a cierto vacío emocional que venía incluido con cada lámpara de cristal. Cada cuadro en las paredes narraba una historia de poder, fortuna y alguna tragedia convenientemente olvidada. Era el escenario ideal para alguien como él, un hombre que lo tenía todo, excepto ganas de compartirlo. Subió las escaleras como quien asciende a un trono invisible, y notó de inmediato que el retrato de su exesposa, Fabiana, ya no estaba en su lugar habitual del pasillo. No preguntó por qué. Solo esbozó una sonrisa que duró medio segundo más de lo normal. Alguien había querido agradarlo, o borrar la historia. Cualquiera de las dos opciones le parecía acertada. Su habitación seguía tal como la había dejado. Los sábanas limpias, el minibar lleno de vino chileno que él fingía disfrutar, y sobre el escritorio, una carta escrita a mano, con tinta violeta y olor a perfume barato. No la leyó. Prefería imaginar que era una amenaza críptica de una examante que una declaración cursi de afecto sincero. Bajó de nuevo con paso firme, como quien está por anunciar algo importante, pero aún no ha decidido si vale la pena hablar. Era momento de retomar su imperio personal, sus empresas, sus empleados, su reputación impecable, y, tal vez, encontrar a una nueva mujer. Alguien que supiera guardar silencio durante los desayunos, reírse con discreción en los eventos públicos, y no hacer preguntas incómodas cuando él desaparecía por días. Pero Guillermo, con toda su elegancia, su fortuna y su autosuficiencia calculada, ignoraba por completo que la amenaza más grande que había pisado esa mansión no llegaría en forma de auditoría, demanda o exesposa vengativa, no. El peligro ya estaba adentro, con sonrisa dulce, vestido de seda y cuchillo bien afilado, en la cocina. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas y la mansión se sumía en una luz suave, como si todo se preparara para la tragedia de siempre, Leticia apareció. Déjale un like al video y suscríbete al canal. Estamos rumbo a los 10,000 suscriptores. Únete. Era difícil decir si su llegada estaba destinada a cambiar algo, o si, por el contrario, todo lo que sucedía era parte de un plan calculado de antemano. Leticia no era del tipo que pasa desapercibido, pero tampoco la típica mujer que entra en una mansión de millonarios esperando encontrar una vida llena de flores y cenas elegantes. Ella tenía una misión, y esa misión no era precisamente conquistar el corazón de Guillermo, sino hacerse un espacio en su vida,
aunque fuera a costa de las sopas de pollo y los silencios incómodos. Vestía un vestido negro, sencillo pero elegante, que caía con la fluidez de una serpiente deslizándose por la hierba. Su cabello era largo y caía en ondas perfectas, como si estuviera siempre a punto de ser fotografiada. Aunque tenía la apariencia de una mujer que podría protagonizar un anuncio de perfumes de alta gama, algo en sus ojos decía otra cosa. Sus ojos eran fríos, calculadores, como si siempre estuviera evaluando cada palabra, cada gesto, cada suspiro de la gente a su alrededor. Guillermo la recibió con su sonrisa más encantadora, esa que había perfeccionado durante años frente al espejo. No estaba seguro de lo que sentía por ella, pero tampoco estaba interesado en analizarlo en profundidad. Leticia era atractiva, segura de sí misma, y parecía saber cómo mover las piezas en el tablero de la vida. ¿Qué más podía pedir? La cocina, como era de esperar, se convirtió en el centro de todo. Leticia insistió en cocinar para él, no porque fuera una gran chef, ni mucho menos, sino porque sabía que, de alguna manera, ese simple acto de preparar comida para él le daba un poder sutil pero efectivo. El control sobre los sentidos de los demás, especialmente sobre el paladar, podía ser una herramienta muy poderosa en manos adecuadas. Así que, sin pensarlo mucho, decidió preparar lo que sería su gran entrada, una sopa. Guillermo, en su infinita arrogancia, no dudó en aceptar. «Claro, querida, estoy seguro de que será deliciosa», dijo mientras se sentaba a la mesa. Pero dentro de él, algo empezaba a inquietarse. No sabía qué era, pero una sensación extraña recorría su estómago. Leticia se movía por la cocina con una precisión impecable, como si estuviera siguiendo una receta secreta que no debía ser revelada a los ojos de un mortal. De vez en cuando, sonreía sin razón aparente, como si supiera algo que él ignoraba. En esos momentos, Guillermo no podía evitar pensar en cómo había llegado a estar allí, en su mansión, rodeado de lujo pero con una incomodidad que nunca había experimentado antes. La sopa se servía humeante, un líquido dorado con un aroma que, en un principio, parecía agradable. Pero algo en el aire, algo en la atmósfera de la mansión, empezaba a pesar, como si, por fin, las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar de una manera incómoda, como un final que ya se veía venir pero que aún no podía evitarse. A la hora de sentarse a la mesa, la conversación se hizo tensa. Leticia hablaba con una suavidad que era casi insoportable. Cada palabra era medida, cada gesto calculado. Guillermo no podía dejar de pensar en que todo esto era extraño, pero no sabía cómo describirlo. Pedrito, el sobrino travieso, estaba allí también. En su corta edad, él ya había aprendido a ver más allá de las apariencias. Y aunque todos en la mesa intentaban mantener la calma, Pedrito no pudo evitar sentir una incomodidad palpable. Cuando la sopa fue finalmente servida, todos se sentaron a la mesa, pero el silencio era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. La luz de las velas parpadeaba tenuemente, como si también temiera lo que estaba por suceder. Fue entonces cuando Pedrito, mirando la sopa con una mezcla de desconfianza y curiosidad, se levantó de su silla con los ojos desorbitados. «No comas esa sopa, ella quiere envenenarte», gritó Pedrito, con la misma certeza con la que un profeta predice la caída de un imperio. La atmósfera se volvió tensa, densa, casi insoportable. Leticia, quien hasta ese momento había mantenido su sonrisa, la apagó de inmediato, pero sin perder su compostura. Guillermo, entre sorprendido y molesto, miró a Pedrito, luego a la sopa, y luego nuevamente a Leticia, buscando respuestas en sus ojos. Pero Leticia no dijo una palabra, solo sonrió de una manera que podría haber sido inocente, si no fuera porque algo en su mirada decía lo contrario. Pedrito, por su parte, se cruzó de brazos, mirando a todos con una expresión que dejaba claro que no pensaba comerse ese cuento. Los sirvientes en la cocina, invisibles pero presentes,
Observaban en silencio, como si supieran que algo grande estaba a punto de suceder. La situación se volvió absurda, como si todo fuera parte de una comedia negra. Pero en el fondo, había algo muy serio en juego. Algo que ni siquiera Guillermo, con todo su dinero y su ego desbordado, podía controlar. Desde el día en que nació, Pedrito tuvo esa capacidad especial de detectar cuando alguien estaba mintiendo, no porque fuera un genio precoz o tuviera un don sobrenatural, sino porque creció rodeado de adultos que se mentían entre sí con la soltura de quien respira. Aprendió, desde pequeño, a leer entre líneas, a interpretar silencios y a desconfiar de sonrisas demasiado perfectas. Por eso, cuando su madre lo dejó por unas semanas en casa del tío Guillermo, él no se sintió incómodo ni intimidado. De hecho, se sintió emocionado. Sabía que algo andaba mal en esa mansión, lo olía en las paredes, y no era humedad, era drama. Pedrito llegó con una mochila llena de juguetes que no usaba, 2 libros de misterio que ya había leído, y una libreta donde anotaba sus observaciones, como si fuera un pequeño detective con cara de ángel y alma de jubilado escéptico. Se instaló en la habitación que daba al ala este, justo al lado del despacho de su tío, y desde el primer momento no dejó de observar. Notó detalles que otros ignoraban. Cómo Leticia hablaba demasiado suave cuando mencionaba la palabra familia. Cómo escondía papeles en su bolso antes de irse al jardín a hablar por teléfono. Cómo cambiaba de perfume según el día. Pero siempre uno lo suficientemente fuerte como para tapar el olor de la cocina. En la mansión, su presencia era considerada adorable, hasta que comenzó a hacer preguntas incómodas. A Leticia le preguntó con una sonrisa inocente: ¿por qué solo cocinas sopa? ¿No sabes hacer otra cosa o quieres que nadie mastique para que no puedan hablar? Ella, sorprendida, respondió con una risa seca y sin gracia, como quien acaba de recibir una bofetada disfrazada de pregunta. Los sirvientes comenzaron a simpatizar con Pedrito. A diferencia de Guillermo, que ni los miraba a los ojos, Pedrito sabía sus nombres, les hacía preguntas sinceras y los escuchaba con atención. El cocinero, don Pascual, incluso le confesó que desde la llegada de Leticia, él ya no era el encargado principal de la cocina. Ella había tomado control total, imponiendo menús, cambiando ingredientes, prohibiendo sabores fuertes porque distraen del propósito del platillo. ¿Y cuál es el propósito de una sopa sin sabor?, preguntó Pedrito, anotando en su libreta. Don Pascual solo se encogió de hombros, como quien ya se ha rendido ante el absurdo. Esa tarde, mientras todos pensaban que Pedrito jugaba con sus carritos, él se escondió detrás del biombo del salón principal. Allí, escuchó a Leticia hablando por teléfono, con voz seca, casi sin emoción. No dijo nombres, pero lo que dijo quedó grabado en su mente como una alarma de incendio. Sí, está cayendo. Lo tiene todo, menos sentido común. La próxima cena será definitiva. Pedrito no necesitó más pruebas. Sabía que algo grande estaba por suceder, y aunque tenía solo 7 años, no pensaba quedarse de brazos cruzados. En su lógica infantil, pero extrañamente lúcida, sabía que los adultos a veces necesitaban ser salvados de sí mismos. Guillermo, con su ego de oro macizo y su terquedad de mula adinerada, jamás sospecharía que su cena romántica era una emboscada con cubiertos de plata. Así fue como, a la hora señalada, cuando todos se sentaron a cenar y Leticia colocó frente a Guillermo una sopa de aroma sospechosamente dulce, Pedrito sintió que era ahora o nunca. No importaba si lo llamaban dramático, exagerado o maleducado. Lo importante era impedir lo que él consideraba un crimen inminente. Y entonces, lo gritó. Lo gritó con el alma, con la fuerza de quien no tiene miedo de parecer ridículo, porque sabe que tiene razón. No comas esa sopa, ella quiere envenenarte. Lo que siguió fue silencio. Uno largo, denso, cortante. Leticia no se movió. Guillermo bajó la cuchara lentamente. Nadie rió. Nadie se atrevió a decir que era una broma. Porque,
Aunque nadie lo sabía con certeza, todos lo sintieron. Ese niño había visto algo que los demás no querían ver. Desde ese instante, Pedrito dejó de ser un huésped adorable. Se convirtió en una amenaza. Para Leticia, era un problema. Para Guillermo, un enigma. Para los empleados, una esperanza. Y para la sopa, su peor enemigo. La noche había caído con una teatralidad perfecta, como si el universo mismo entendiera que algo importante estaba a punto de suceder en la mansión Álamo. La cena estaba servida. Una mesa larga, cubierta con manteles de lino blanco, velas altas y copas de cristal finísimo, esperaba a sus comensales como una trampa disfrazada de elegancia. El ambiente olía a flores frescas, pero también a tensión mal disimulada. Y en medio de todo, Leticia, impecable, como una actriz lista para su escena más calculada. Había elegido un vestido rojo. No cualquier rojo. Era ese tono preciso que gritaba peligro sin perder la sofisticación. Caminaba lentamente alrededor de la mesa, revisando cada detalle, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Las cucharas brillaban, el pan estaba tibio y la sopa, cómo no, ya burbujeaba en la cocina con ese aroma suave y seductor que escondía más preguntas que respuestas. Guillermo apareció con paso lento pero firme, como quien baja al campo de batalla sin saber si será el héroe o el mártir. Saludó con una leve inclinación de cabeza, mientras disimulaba el malestar interno que lo acompañaba desde oír las palabras de Pedrito. No creía del todo en el niño, pero tampoco podía ignorarlo. Esa mezcla de duda y orgullo herido lo mantenía en un limbo emocional que lo hacía vulnerable, aunque él mismo se negara a admitirlo. Los invitados de la noche eran pocos, pero cuidadosamente elegidos. Un socio de negocios, una prima lejana con aires de princesa olvidada, y 2 empleados que Leticia había invitado para demostrar que todos eran una gran familia. Esa excusa, tan ridícula como manipuladora, fue aceptada sin cuestionamientos por Guillermo, demasiado distraído por el vestido rojo como para pensar con claridad. Pedrito, en cambio, se sentó al extremo de la mesa, con su libreta abierta y un tenedor en la mano como si fuera una espada. Observaba todo, cada mirada de Leticia, cada palabra suave que salía de su boca, cada gesto que ocultaba un propósito. Para él, esa cena no era una reunión familiar, era una escena del crimen antes de que el crimen sucediera. El caldo fue servido con solemnidad. Leticia, con una sonrisa angelical, vertió cuidadosamente porciones iguales para todos, menos para sí misma, alegando que estaba siguiendo una dieta líquida especial que no incluía sopas con sal. Esa excusa, tan absurda como conveniente, no pasó desapercibida para Pedrito. Cuando todos tomaron las cucharas, un silencio casi ceremonial invadió la mesa. Fue en ese instante, justo cuando Guillermo llevó la cuchara a los labios, que Pedrito se puso de pie de un salto, como si algo lo impulsara desde las entrañas. «No comas esa sopa, ella quiere envenenarte», gritó por segunda vez, esta vez con más fuerza, con más rabia, como si al hacerlo pudiera frenar el destino. El impacto fue inmediato. Las cucharas quedaron suspendidas en el aire. Una invitada dejó caer su copa, y el cristal estalló como un disparo en el silencio. Leticia no se inmutó, ni una arruga en la frente, ni un músculo en el rostro. Solo giró lentamente el cuello hacia el niño, como quien observa a un insecto que no vale la pena aplastar pero sí recordar. Guillermo bajó la cuchara con una expresión de confusión que se disfrazaba de molestia. Quería decir algo, pero el ego no lo dejaba mostrarse inseguro frente a todos. La escena se volvió absurda y tensa, como una obra de teatro en la que nadie sabe si debe seguir actuando o salir corriendo del escenario. Fue don Ernesto, el mayordomo de la casa desde tiempos inmemoriales, quien rompió el silencio. No con palabras, sino con un leve carraspeo, casi imperceptible, pero suficiente para que todos giraran la mirada. Sus ojos estaban fijos en Leticia, como si ya supiera lo que nadie más se atrevía a pensar. Luego, sin decir nada,
Se retiró discretamente, como quien no necesita ver el final para saber en qué termina todo. Leticia, finalmente, habló. Su voz era dulce, pero cada palabra caía como hielo. Es solo sopa, Pedrito. No seas tan dramático. Pero el niño no respondió. Se sentó de nuevo, con la cabeza en alto, mientras los demás, nerviosos, fingían que no había pasado nada. Uno a uno, comenzaron a comer, algunos con resignación, otros con miedo. Guillermo, con el orgullo golpeado, decidió probar una cucharada como si lo hiciera por dignidad, no por hambre. Tragó. Sonrió y se obligó a decir: «Está deliciosa». Leticia se limitó a observarlo. No agradeció el cumplido, no hizo ningún gesto, solo lo miró, como si esperara que, en algún momento, él mismo descubriera lo que acababa de tragar. El eco del grito de Pedrito aún flotaba en los corredores de la mansión Álamo, como una advertencia maldita que nadie quería tomar en serio. A pesar de las sonrisas incómodas y los comentarios evasivos que intentaron poner paños fríos al incidente, el ambiente dentro de la casa había cambiado. Algo invisible, pero palpable, comenzaba a enrarecer el aire. No era paranoia, era intuición. Guillermo, que había pasado los últimos años blindado emocionalmente contra cualquier cosa que no se pudiera comprar o ignorar, no pudo evitar sentirse incómodo. Durante la noche, mientras se servía una copa de coñac en su estudio, volvió a pensar en lo ocurrido durante la cena. El grito de su sobrino, la expresión inalterable de Leticia, a quien ni siquiera pareció afectarle el escándalo, y o más extraño de todo, el sabor peculiar de la sopa. No era desagradable, pero tenía un dejo de amargura que no pertenecía a ninguna especia conocida. Sentado en su sillón de cuero, rodeado de libros que nunca había leído y diplomas colgados que jamás estudió, Guillermo acariciaba el borde del vaso con los dedos mientras una idea nueva, casi herética, se insinuaba en su cabeza. ¿Y si el niño tenía razón? Pero era una idea peligrosa. No solo por lo que implicaba, sino por lo que decía de él mismo. ¿En qué momento había permitido que una mujer, aparentemente dulce y atenta, se instalara en su vida con tanta rapidez? ¿Por qué aceptó sin objeción que tomara control de la cocina, de los horarios, del personal? ¿Era tan fácil manipularlo? ¿O acaso él se había entregado voluntariamente al encantamiento, simplemente por necesidad de compañía? Mientras tanto, en la cocina, la historia avanzaba por otra vía. Don Pascual, el cocinero relegado, y Rosario, la ama de llaves que sabía más secretos que un confesionario, se reunían en silencio cerca del lavavajillas industrial. Allí, bajo el zumbido constante de la máquina, hablaban sin levantar la voz, pero con los ojos bien abiertos. Desde que ella llegó, la casa ya no es la misma, susurró Rosario, secando un vaso sin mirar. La sopa no es sopa, es otra cosa, respondió Pascual, con una seriedad que solo los cocineros traicionados pueden tener. Así nació, en ese rincón mugroso y sin glamour, el famoso grupo clandestino de los empleados, los que no comen sopa. Una red improvisada de observación y especulación, en la que jardineros, mucamas y personal de lavandería compartían teorías y sospechas mediante notitas escritas a mano, escondidas entre las servilletas o pegadas con cinta adhesiva en la parte trasera del refrigerador. La tecnología no era bienvenida, no por falta de recursos, sino porque todos sabían que Leticia revisaba los celulares con la excusa de ver la hora. Dom Ernesto, el mayordomo silencioso que había visto más ruinas familiares que un arqueólogo griego, no se sumó al grupo, pero los observaba desde la distancia. No hablaba, pero anotaba. Tenía un cuaderno pequeño, de tapas duras y hojas amarillentas, en el que registraba todo lo que consideraba relevante, como el cambio en el comportamiento de los perros de la casa, que ya no se acercaban a Leticia, o el hecho de que las plantas del invernadero comenzaron a marchitarse justo cuando ella comenzó a regarlas. Leticia, por su parte, seguía como si nada.
con una calma que rayaba en lo provocador. Paseaba por la mansión con una taza de té entre las manos, fingía leer revistas de decoración, y cada tanto preguntaba por Pedrito con una amabilidad que olía a veneno. ¿Dónde estará ese niño tan curioso? Espero que no esté comiendo cosas del suelo. Uno nunca sabe qué bichos se arrastran por ahí, decía, y luego sonreía como si hubiera hecho un chiste inocente. Guillermo notó el tono. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Y fue en ese instante, mientras veía cómo Leticia acariciaba la cabeza del perro que se apartaba lentamente de ella, que algo dentro de él se quebró. Un trozo diminuto de certeza comenzó a resquebrajarse. Y ese pequeño colapso interno fue suficiente para que la desconfianza, hasta entonces reprimida por el deseo, encontrara un resquicio por donde colarse. Esa noche, cuando Leticia subió a su habitación, Guillermo entró en la cocina. Abrió la nevera, sacó un recipiente con sopa que había sobrado y, sin saber por qué exactamente, lo guardó en un frasco con tapa hermética. Luego lo escondió en su estudio, entre unos libros de capa dura que usaba para decorar. Era un gesto absurdo, casi infantil, pero le dio cierta paz, como si, al hacerlo, se preparara para enfrentar algo que aún no sabía cómo nomear. Desde hacía décadas, Dom Ernesto había visto desfilar por la mansión Álamo toda clase de personajes, amantes de paso, esposas con nombre doble, inversores con promesas vacías, sobrinas que lloraban por herencias que no les tocaban, y hasta un hipnotista francés que había intentado curar el insomnio crónico de don Osvaldo, el padre de Guillermo. Había aprendido a no impresionarse con nada, hasta que llegó Leticia. No fue su belleza lo que llamó su atención, ni su manera educada de hablar. Fue ese aire de calma antinatural, esa sonrisa que duraba un segundo más de lo necesario, ese silencio que parecía tener agenda. Dom Ernesto, que no creía en intuiciones, pero sí en patrones, detectó desde el primer día que algo en ella no cuadraba. Tenía por costumbre levantarse una hora antes que todos. A esa hora la casa era suya. Se paseaba por los pasillos como un monje silencioso, revisaba cerraduras, olía las flores del jardín y, principalmente, observaba. Era un hombre que escuchaba más de lo que hablaba y escribía más de lo que decía. En su cuaderno, forrado en cuero, con iniciales bordadas en dourado desbotado, anotaba todo. No como un chismoso, sino como un historiador resignado a presenciar a repetición eterna dos mismos erros humanos. El cuaderno ya tenía varias páginas dedicadas a Leticia, detalles que otros considerarían irrelevantes. El número de veces que salía a tomar aire, justo después de recibir una llamada, la forma en que revisaba 2 veces cada cuchara antes de servir, cómo evitaba al perro más viejo de la casa y su costumbre de no usar los cuchillos de la cocina, sino los suyos propios, traídos de su bolso personal, como si no confiara en los utensilios del lugar. Ese día, Dom Ernesto decidió ir un paso más allá. Visitó discretamente la recámara de la señora Leticia mientras ella paseaba con Guillermo por los viñedos. No buscaba pruebas ni escándalos, solo respuestas. La habitación estaba impecablemente ordenada. Demasiado. Las mujeres normales no doblan así sus prendas, ni guardan sus cosas con esa simetría milimétrica. Revisó el neceser, los cajones del tocador, incluso la papelera del baño. Todo estaba limpio, demasiado limpio, pero debajo del colchón encontró algo que lo hizo fruncir el ceño. Una libreta pequeña, sin nombre, con páginas arrancadas. Quedaban apenas unas pocas, y una decía: tiempo estimado, 7 días, hombre confiado, niño sospechoso, cocinero incómodo, mayordomo, cuidado. No necesitó más. Cerró la libreta, la dejó en su lugar exacto y salió sin hacer ruido. No dijo nada a nadie. Solo anotó en su cuaderno: ella lo sabe todo. Y me ha visto. Mientras tanto, los miembros del grupo, los que no comen sopa, seguían activos. Rosario había instalado un pequeño sistema de señales con servilletas de colores. Una servilleta azul encima del carrito de postres
significaba, ella está en la cocina sola. Una servilleta roja era vigilancia extrema, está probando ingredientes. Y una servilleta amarilla indicaba reunión urgente en la despensa. En esas reuniones, breves y casi siempre interrumpidas por algún ruido sospechoso, se compartían hallazgos. La mucama Francisca notó que Leticia no comía nada sólido desde hacía días. El jardinero Julián juraba haberla visto tirar frascos vacíos detrás del invernadero. Y don Pascual, con voz apagada por el resentimiento, confesó que había encontrado en la basura cáscaras de una raíz que solo se usaba en anestesia veterinaria. La tensión subía como el vapor de una olla olvidada, pero nadie se atrevía a hablar con Guillermo, no solo porque era su jefe, sino porque todos sabían que el amor ciega y el orgullo más. Y Guillermo tenía ambos, en cantidades industriales. Esa noche, al bajar a la biblioteca, don Ernesto se encontró con Pedrito. El niño estaba leyendo, o al menos fingía hacerlo. Cuando vio al mayordomo, levantó la vista con esa mirada que atraviesa escudos adultos como lanza afilada. ¿Tú también crees que Leticia es mala?, preguntó sin rodeos. Don Ernesto no respondió, solo se acercó, le ofreció un caramelo de menta y murmuró: a veces, el silencio protege más que las palabras. Pero tú no te calles, nunca. Y se fue. Pedrito quedó pensativo. Por primera vez, sintió que no estaba solo. Y que, quizás, la guerra apenas comenzaba. El sol se alzó con una tibieza sospechosa esa mañana, como si no quisiera meterse en los asuntos de la mansión Álamo. Nadie lo culpaba. Dentro de esas paredes la tensión ya no se respiraba, se masticaba. Pero claro, Leticia seguía moviéndose como si no notara nada. Su andar era grácil, su voz dulce y sus gestos perfectamente coreografiados. Pero detrás de cada buenos días, había una cuchilla envuelta en terciopelo. Guillermo se despertó con una ligera pesadez en la cabeza. Nada grave, apenas un malestar que atribuyó a una copa de más ou a alguma brisa molesta da noite anterior. Se mirou no espelho com desdém, ajustou o colarinho da camisa de linho e desceu para o café da manhã como quem atravessa um tribunal. Confiante por fora, mas secretamente inquieto. Letícia lo esperaba en la terraza, rodeada de flores que ya no olían igual. Preparaba el desayuno con una dedicación desconcertante. Jugos naturales, pan fresco, frutas cortadas en figuras casi geométricas y, por supuesto, un pequeño tazón con sopa. A las 9 de la mañana. ¿Sopa, otra vez?, preguntó Guillermo, con una risa sin entusiasmo. Claro, mi amor. Esta es de jengibre y raíz de loto. Es excelente para el sistema nervioso, dijo Leticia, colocando la cuchara entre sus dedos como si fuera una promesa de sanación. Guillermo la miró por unos segundos. No respondió. Solo fingió que tenía una llamada urgente y salió del comedor con la rapidez que su ego le permitía. Ya no confiaba en ella, pero tampoco sabía cómo dejar de fingir que sí. En otro rincón de la casa, Rosario corría por el pasillo con un delantal manchado y el rostro desencajado. La prima lejana de Guillermo, aquella que había asistido al último y accidentado banquete, no se había despertado. Estaba pálida, sudorosa, murmurando palabras sin sentido y con las pupilas dilatadas. El médico de confianza fue llamado, pero su diagnóstico fue tan vago como preocupante. Fatiga extrema con deshidratación inusual. Rosario no dijo nada, pero al pasar por la cocina, dejó una servilleta roja sobre la bandeja del pan. El mensaje fue claro: vigilancia máxima. Mientras tanto, en la despensa, el nuevo cuartel general de los que no comen sopa, los empleados discutían en voz baja. Don Pascual había preparado un organigrama rudimentario en una pizarra vieja, señalando quién observaba a Leticia en qué horarios. Había turnos, códigos y hasta una lista de ingredientes sospechosos que ella había usado. En la cima del gráfico, en letras grandes y torcidas, decía: objetivo, proteger al niño y al jefe. Francisca, la mucama, agregó una nueva información:
El proveedor de verduras frescas había sido cambiado por orden directa de Leticia. Nadie había autorizado eso. Y las nuevas verduras tenían un olor metálico, casi imperceptible, pero persistente. En paralelo, Pedrito avanzaba con su propio plan. Había convertido su cuarto en un centro de investigación. En su pared colgaban papeles con flechas, horarios y nombres. Había dibujado un mapa de la mansión, marcando las zonas donde Leticia pasaba más tiempo. Su nueva teoría era simple. Leticia no cocinaba por gusto. Cocinaba para controlar, para dosificar, para medir el efecto en cada persona. Como una científica conejillera de Indias, Guillermo, cada vez más errático, comenzó a hablar solo. A veces se le olvidaban palabras, o confundía los nomes dos empregados. Culpava o estresse, as reuniões, o mercado financeiro. Mas no fundo, ele sabia. Algo não estava bem. Uma tarde, mientras caminhava por el jardim intentando clarear a mente, se sentiu tonto. As pernas vacilaram. A respiração, pesada. E foi aí que viu algo. Um vulto na janela do segundo andar. Letícia, observando-o, sem sorrir, sem disfarçar, como se estivesse cronometrando. El levantou a mano, saludando-la com torpeza. Ela respondeu com um aceno mínimo, quase automático, e então desapareceu detrás da cortina. Naquela noite, Guilhermo trancou a porta de seu quarto pela primeira vez em anos. Dormiu vestido. E com um pequeno frasco escondido no bolso do paletó, amostras da sopa, prontas para serem levadas ao laboratório. En las sombras discretas del ala de servicio de la mansión Álamo, lejos de las risas fingidas de los almuerzos y de los cristales que tintineaban con vino caro, se gestaba una revolución. No era una revuelta con antorchas ni pancartas. Era algo más moderno, más silencioso, más acorde con la época. Rosario, con ayuda de su nieto adolescente, había creado un grupo de WhatsApp llamado Eso es Sopa. El icono del grupo era una cuchara cruzada con una calavera. El lema, escrito por don Pascual en la descripción, decía: si no lo hueles raro, es porque ya perdiste el olfato. Allí, los empleados compartían datos, fotos, suposiciones e hipótesis como emojis estratégicos. O jardineiro Julián enviava áudios curtos descrevendo os horários em que Letícia saía da mansão. Francisca publicava fotos discretas das panelas vazias. E uma nova integrante, Carmela, da lavanderia, denunciava que algumas roupas de Letícia vinham com manchas alaranjadas, resíduos de alguma substância que não parecia tempero. Mientras eso sucedia en el submundo digital, Pedrito se tornaba cada vez más meticuloso. Ahora tenía una caja fuerte improvisada bajo su cama, hecha con una caja de zapatos y una clave de letras. Dentro, guardaba recortes, rótulos de produtos encontrados na despensa, fragmentos de ervas secas e até um pequeno gravador com um botão vermelho desgastado. Passava horas revisando suas notas e montando uma apresentação que, segundo ele, cambiaria el curso de esta telenovela absurda. Leticia, por su parte, empezaba a mostrar fisuras. A pesar de su postura impecable y su voz suave, comenzaba a repetir algunas frases, a olvidar nombres, e incluso a cerrar la puerta del refrigerador sin colocar los frascos en el mismo orden. Para cualquiera, sería insignificante. Para don Ernesto, eso era una señal clara de nerviosismo. La sopa, sin embargo, seguía apareciendo, más ligera, más clara, más discreta, como si ahora Leticia intentara borrar sus rastros poco a poco, pero nadie la comía. Al menos no voluntariamente. Una tarde, sucedió algo que rompió el silencio tácito de los que resistían. Don Pascual cayó enfermo. Fue en plena reunión clandestina en la despensa. Estaba explicando, con voz baja, cómo la raíz de valeriana podía alterar la percepción si se combinaba con toronjil seco, cuando de pronto se llevó una mano al estómago y se desplomó sobre el saco de arroz. Rosario gritó. Francisca lloró. Julián llamó una ambulancia. Leticia no apareció.
Cuando el médico llegó, todos notaron algo. En el delantal de don Pascual había restos de sopa. Nadie supo cómo. Él juraba no haber probado nada. Pero una cucharada bastaba. Una sola. Pedrito, que había presenciado la escena desde la rendija de la puerta, sintió que el momento había llegado. La espera se acabara. Ya no era hora de suspeitar. Era hora de probar. E não com palavras, mas com evidências. Reuniu seus papéis, seus áudios, as amostras escondidas por Guilhermo e seus próprios rascunhos infantis de lógica criminal. Sabia que Letícia estava começando a perceber. A forma como o olhava agora não era mais com falsa ternura. Era com avaliação. Como se quisesse medir o quanto ele sabia. E ele sabia. Sabia demais para seguir calado. Los jardines de la Mansión Álamo habían sido diseñados para transmitir paz, simetría y grandeza. Setos perfectamente podados, flores dispuestas por estación, fuentes que nunca dejaban de correr agua, aunque nadie supiera bien de dónde venía. Pero esa mañana, algo en ese lugar parecía distinto. No era el aire, ni la luz, era el silencio. Un silencio denso, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. Guillermo caminaba con pasos pesados, los ojos perdidos entre los rosales y las estatuas de mármol que alguna vez mandó traer de Italia porque se veían cultas. Llevaba días sintiéndose extraño. No era solo el cansancio, ni los lapsos de memoria, nem a tontura que vinha em ondas. Era algo mais profundo. Um tipo de inquietação que não se resolvia com remédios nem com taças de vinho francês. Letícia lo alcançou entre os arbustos de jasmim. Vestia um conjunto claro, vaporoso, que contrastava com a firmeza do olhar. Não havia mais doçura fingida em sua presença. Agora havia rigidez, cálculo, controle. Ela sabia que o jogo estava mudando, e não gostava de perder o tabuleiro debaixo dos pés. ¿Por qué me evitas?, preguntó sin rodeos, mientras se cruzaba de brazos. No lo dijo como una víctima herida, sino como una fiscal exigiendo respuestas. Guillermo se detuvo. No quería pelear, tampoco quería hablar, pero había llegado a un punto en que guardar silencio era igual a traicionar a sí mismo. Respiró fundo, tentando achar palabras que no soasen como acusación, nem como cobardía. Últimamente, hay cosas que no entiendo, gente que se enferma, ingredientes que nadie reconoce, y tú pareces siempre un paso adelante. Letícia lo miró con esa calma venenosa que usaba cuando las cosas salían mal. Sus ojos eran fríos, brillantes, cortantes. ¿Estás diciendo que te hago daño? Yo, que solo he estado aquí para ayudarte, para alimentarte, para cuidarte como nadie más lo ha hecho. Guillermo quiso responder, pero su garganta se secó. Por un instante, se sintió como un niño atrapado en una mentira que no había cometido. Ella dio un paso más cerca. Bajó la voz. Todos los que te rodean quieren algo. Todos. Excepto yo. Pero si prefieres escuchar a ese niño entrometido, adelante. Solo recuerda una cosa, Guillermo. Se inclinó hacia él, apenas un susurro. Nadie cocina por amor. Nadie. Dicho eso, se alejó. No corrió. No gritó. Simplemente se fue, como si la conversación hubiera sido un trámite más. Guillermo quedó de pie, con el estómago encogido y la mente desbordada. No confiaba en Letícia, pero tampoco confiaba en sí mismo. ¿Era real todo lo que estaba pasando, o él estaba vendo conspiração onde havia apenas mal-entendidos? Cada vez que tentava pensar racionalmente, sua cabeça doía. E isso, agora ele sabia, não era normal. Desde uma ventana alta, Pedrito los havia observado. Tomava notas à mano, detalhando a conversação com palavras simples pero precisas. Não por voyeurismo, mas porque entendia que era necessário. Letícia estava ficando agressiva, e isso significava que ela se sentia ameaçada. Em la despensa, Rosário colocava outra servilleta roja. En el grupo So Sopa,
Los mensajes comenzaron a explotar uno tras otro. La tensión aumentaba. Uno de los audios enviados por Carmela decía, con voz temblorosa: Leticia hoje entró una lavandería. Ficou parada olhando fixamente para os cestos. E depois, sorriu. Don Ernesto, al leer ese mensaje, guardó su cuaderno en el chaleco, ajustó los guantes y fue directo al despacho de Guillermo. La lealtad tenía un límite, y ellos estaban por cruzarlo. Era una noche particularmente estrellada, de esas en las que el cielo parece demasiado limpio como para confiar. Dentro de la mansión Álamo, todo estaba dispuesto para una velada impecable. Leticia, con su precisión casi quirúrgica, había organizado una cena especial con inversionistas internacionales. La razón oficial: fortalecer la imagen pública de Guillermo, presentar un nuevo proyecto inmobiliario y mostrar estabilidad familiar frente a los ojos del capital extranjero. La verdadera razón: otra sopa. Las luces del comedor titilaban con elegancia. La vajilla de porcelana, la que solo se usaba cuando moría alguien importante o venía alguien más rico, descansaba sobre el mantel de lino blanco con puntillas hechas a mano por monjas que ya ni vivían. Las copas estaban alineadas como soldados. El aroma era una mezcla de lavanda y nervios. Los empleados se movían con una coreografía silenciosa, ensayada no por gusto, sino por miedo. Guillermo, con el rostro más pálido de lo habitual, recibió a los invitados con una sonrisa ensayada. Su discurso de bienvenida fue breve, mecánico, salpicado de pequeñas pausas que disimulaban lagunas mentales. No era el mismo. Su cuerpo estaba presente, pero su mente parecía moverse en otra frecuencia, difusa, como una emisora mal sintonizada. Leticia, siempre al lado, rellenaba esos vacíos con encanto premeditado. La sopa de la noche fue anunciada con voz melodiosa y un toque de mística. Una receta ancestral de mi familia, especial para la digestión y la claridad mental. Las palabras salieron de sus labios como un canto suave, y los invitados sonrieron, seducidos por su seguridad. Ninguno sospechaba que estaban a punto de probar algo más potente que caldo de verduras. Desde la escalera del segundo piso, oculto entre columnas barrocas, Pedrito observaba cada movimiento. Gracias a una pequeña cámara instalada por don Ernesto en el viejo reloj de pared, estaba grabando todo. Cada mirada, cada gesto, cada cucharón servido. Especialmente, el intercambio de miradas entre Leticia y Guillermo cuando la cuchara se acercó a los labios de éste. Y entonces ocurrió. Uno de los inversionistas, el noruego, se puso de pie con el rostro enrojecido, las manos temblorosas. Murmuró algo incomprensible y tropezó con la esquina del mantel. Algunos se levantaron alarmados, pero Leticia se adelantó con serenidad y pidió que lo llevaran a la habitación de huéspedes. «Es la altitud», dijo, sonriendo, como si aquello fuera un chiste ligero. Nadie rió. Rosario, que en ese momento servía el vino, dejó caer la botella al escuchar eso. El cristal estalló en el suelo, y por un instante, el comedor entero quedó suspendido en un silencio tan nítido que podía cortarse con una cuchara. Guillermo no se movió. Ni siquiera parpadeó. Su mirada estaba fija en la sopa frente a él, como si contemplara un espejo en el que no quería verse reflejado. Leticia se acercó a él, con pasos lentos y mirada calculada. Colocó suavemente una mano sobre su hombro, y con una dulzura afilada, susurró algo al oído. «Tienes que estar bien, amor. Todo esto es por ti». Él no respondió, pero tampoco tomó la sopa. En la cocina, el grupo SOS Sopa estaba en alerta máxima. Julián había visto cómo el inversionista era llevado con dificultad. Carmela preparaba una bandeja alternativa para los invitados que aún no habían sido servidos, mientras don Pascual, desde su sillón de convalecencia, dictaba órdenes como un general al borde del retiro. Don Ernesto entró al comedor con discreción. Se acercó a Guillermo y dejó a su lado un sobre cerrado, sin decir una palabra.
Dentro estaba el informe preliminar del laboratorio que había analizado la muestra de sopa enviada en secreto días atrás. El lenguaje era técnico, pero la conclusión no dejaba lugar a dudas. Presencia de escopolamina en trazas, sustancia psicotrópica. Efectos: somnolencia, confusión, pérdida de voluntad. Guillermo leyó. Sus dedos temblaban levemente. Levantó la vista hacia Leticia. Ella ya no lo miraba. Estaba sirviendo más vino con la elegancia de siempre, como si nada fuera fuera de lo normal. Desde su escondite, Pedrito apretó el botón de grabar en su pequeño dispositivo de voz. La hora de la verdad se acercaba, y ya no había espacio para el silencio. La mansión Álamo había sobrevivido a escándalos, quiebras familiares, herencias disputadas, visitas de políticos corruptos y una plaga de ardillas que obligó a cambiar el techo en 1998. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para la reaparición de Fabiana del Toro de Salvatierra, la exesposa de Guillermo. Nadie la había anunciado, nadie la había invitado. Simplemente llegó, con sus lentes oscuros, su traje de lino marfil perfectamente planchado, y esa forma de caminar que mezclaba desprecio con propósito. Los empleados la reconocieron al instante, aunque fingieron no verla. Rosario soltó una bandeja, Julián se persignó discretamente, y don Ernesto hizo una reverencia tan sutil que fue más un homenaje silencioso que una bienvenida. ¿Aún no te has suscrito al canal? Hazlo ahora y sé parte de nuestra historia para llegar a los 10,000 suscriptores. Después de suscribirte, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido la historia hasta ahora. Fabiana no necesitaba presentación. Años atrás, había sido aclamada como la reina del litigio emocional por los tabloides de Sociedade, após conseguir o divórcio mais vantajoso da história recente mexicana. Desde então, viajou pelo mundo, acumulou títulos duvidosos em cursos caros e reaparecia apenas quando o destino exigia seu retorno. E agora, el destino lo exigía. Entrou en el comedor principal sem pedir permiso. Letícia estava allí, revisando uma carpeta com aparência inocente, mas que continha anotações sobre os hábitos alimentares dos empregados. Ao vê-la, não demonstrou surpresa. Apenas levantou os olhos, sorriu de lado e disse: "Qué interesante. No sabía que las exesposas también sabían entrar sin tocar". Fabiana retiró lentamente los lentes. Su mirada era tan afilada que cortaba el aire. Caminó hasta la mesa. Ignorando los cumprimentos, se cruzó los brazos como una pose de cinema. Y yo no sabía que las novias nuevas venían con receta médica incluida. Dime, Leticia, ¿cuál es tu dosis diaria de veneno? La tensión fue inmediata. Rosario se retiró. Julián desapareció. Solo don Ernesto permaneció de pie, firme como un centinela silencioso. Leticia cerró la carpeta y se puso de pie. No respondió al comentario. No lo necesitaba. En su mundo las palabras eran armas solo cuando había que usarlas. Fabiana se acercó a Guillermo, que observaba todo desde el fondo del salón, como quien mira un incendio desde su propio balcón. Guillermo, cariño, no vine por ti, vine por mi nombre, porque mientras tú juegas a ser amado, esta mujer convierte tu casa en un laboratorio. Y tú estás dormido, y no por cansancio. Él quiso hablar, pero las palabras no salieron. Estaba demasiado alterado, demasiado confuso. Cada frase de Fabiana era como una bofetada a su sentido de la realidad, y cada silencio de Leticia, como uma facada na ilusão que ainda insistía en manter. Esa noche, Fabiana no se quedó a dormir. Dijo lo que tenía que decir, lanzó su advertencia y salió con la misma elegancia con la que había entrado. Pero algo cambió. A presença dela era uma rachadura no verniz. Uma rachadura que no podía más ser ignorada. En el grupo SOS Sopa, las reacciones explotaron. Rosario escreveu: "Volvió la ex". Y vino afilada. Julián respondeu: "Si se une al equipo, ganamos". Don Ernesto não escreveu nada, apenas acrescentou mais uma linha ao seu caderno. "Fabiana ha vuelto, el tablero se resetea". Pedrito,
que observou toda a cena atrás das cortinas, sabia que o jogo agora tinha uma nova peça, e que essa peça não seguia as regras de ninguém. El amanecer se estiraba lentamente sobre los tejados de la mansión Álamo. A diferencia de otros días, esta vez no se oían los pájaros, ni se sentía el aroma del pan recién horneado. El ambiente estaba cargado con algo invisible, como si la casa misma supiera que un secreto estaba por salir a la luz. Rosario, con el delantal torcido y el ceño fruncido, revolvía cajones con una ansiedad que no le era común. No buscaba utensilios ni ingredientes. Buscaba una verdad. Porque en el fondo, ella sabía que Leticia no cocinaba por amor, cocinaba por control. Cada sopa servida, cada cucharón cuidadosamente vertido, era parte de un plan. Y entonces lo encontró. Detrás de las cajas de té importado, oculto entre manteles olvidados, apareció un cuaderno de cuero envejecido, sin título, con el lomo doblado por los años. Rosario lo abrió con cuidado, como si temiera activar una trampa. Lo que encontró dentro le heló la sangre. No eran recetas. Eran fórmulas. Cada página estaba escrita con una caligrafía firme, elegante, ligeramente inclinada hacia la derecha. No había nombres de platillos, sino fases, síntomas, porcentajes, efectos secundarios, y nombres reales. Fase 1. Somnolencia leve. Fase 2. Dependencia emocional. Fase 3. Confusión prolongada. Fase final. Obediencia total. Había registros detallados. A un lado de cada fórmula, el nombre de la persona a la que había sido aplicada. Guillermo, Pascual, inversionista noruego, Francisca. Todos los que habían mostrado síntomas estaban ahí. Con fechas, con dosis. Una receta estaba marcada con una estrella negra. Sopa blanca. Administración controlada por 5 días. Efectos garantizados. Recomendado para sujetos con alta resistencia. Rosario soltó un pequeño gemido y cerró el cuaderno con manos temblorosas. Fue entonces que sintió una presencia tras de sí. Se giró con sobresalto. Don Ernesto estaba de pie, firme, en la entrada de la cocina. No dijo nada, solo la miró. Ella le mostró el cuaderno. Él asintió. «Eso no es un recetario», dijo con voz baja, seca. «Es un manual de manipulación disfrazado de cocina». Don Ernesto tomó el cuaderno, lo envolvió en un trapo limpio y lo guardó en el interior de su chaleco. Su expresión no cambió, pero sus pasos, al salir de la cocina, fueron más rápidos que nunca. Mientras tanto, Leticia caminaba por el invernadero, con una taza de té entre las manos y una expresión de distancia calculada. Sus ojos recorrían los rincones de la casa con más atención de lo normal. Ya no sonreía tanto. Ya no preguntaba por Pedrito. Ya no fingía inocencia, porque algo le decía que la red se estaba cerrando. Pedrito, desde su habitación, seguía completando su cuadro de sospechosos. Cada vez con menos dibujos y más evidencias. El niño que al inicio gritó por instinto, ahora investigaba con método. Tenía pruebas, tenía grabaciones, y tenía apoyo. Fabiana, sin decir mucho, le dejaba carpetas, papeles, hasta un viejo pendrive. Ella no hablaba de más, pero sabía exactamente en qué momento empujar la ficha correcta. Ella conocía el tipo de mente que tenía Leticia, y sabía que mujeres como ella no retroceden. Solo cambian de arma. La última página del cuaderno confiscado contenía algo aún más perturbador. Los días en la mansión Álamo ya no se medían por el sol ni por las campanadas del reloj antiguo del vestíbulo. Se medían por la tensión en el aire, por la cantidad de cucharas intactas después del desayuno, por las miradas cruzadas en los pasillos y los silencios que ya no eran cómodos. Leticia lo sentía. Sentía que todo empezaba a escapársele de las manos. Su control absoluto, su reinado silencioso, comenzaba a agrietarse por donde menos lo esperaba. Un niño. No don Ernesto, no Rosario, no Fabiana. Un niño de 7 años con una libreta llena de garabatos y una voluntad de acero. Pedrito ya no se escondía. Ya no fingía jugar.
Caminaba por la casa con una seguridad que desafiaba su tamaño. Apuntaba detalles. Hablaba con los empleados sin bajar la voz. Y lo peor de todo, ya no le tenía miedo a Leticia. Esa tarde, mientras el sol se deslizaba por entre las cortinas del salón de lectura, Leticia lo encontró solo, sentado en el sofá principal, hojeando uno de los libros decorativos que nadie había tocado en años. Sus piernas colgaban, no alcanzaban el suelo, pero su mirada estaba clavada en ella como la de un viejo juez. ¿Estás buscando algo, Pedrito?, preguntó Leticia, con una sonrisa tan forzada como innecesaria. Él cerró el libro con calma y la miró directo a los ojos. No, solo estoy esperando a que confieses. Por un instante, la máscara de Leticia vaciló. Su sonrisa se redujo a una línea tensa. Dio 2 pasos hacia él, como una madre que regaña sin levantar la voz. ¿Confesar qué exactamente? Que envenenas a la gente, que manipulas, que finges, que tú no cocinas por amor, cocinas para ganar. El silencio posterior fue absoluto. Ni una respiración se escuchaba. Leticia se acercó aún más. Bajó la mirada hasta estar a la altura de Pedrito. Su voz cambió de tono. No dulce, no tierna. Fría, eficiente. Eres un niño listo. Pero no tienes idea de con quién estás jugando. Tengo más idea de la que tú crees, respondió él, y sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo de grabación. Leticia lo vio. No lo quitó, no lo rompió, solo se incorporó lentamente, alisando su blusa de seda. Luego se giró y caminó hacia la salida. Pero antes de desaparecer por la puerta, dejó caer una frase, casi como un suspiro. No todos los héroes sobreviven al final de la historia. Pedrito no se inmutó. Sabía que eso era una amenaza, pero también sabía que estaba ganando. Esa noche, se reunió con Dom Ernesto en la despensa, ahora convertida en cuartel general. Rosario trajo el cuaderno con las recetas. Fabiana entregó una memoria USB con documentos que había conseguido a través de contactos antiguos. Julián, desde el jardín, había conseguido una lista de proveedores falsos vinculados a Leticia. Todos los dados estaban lanzados. Solo faltaba una jugada: la revelación pública. Y Leticia, como si quisiera acelerar su propia caída o probar que podía ganar incluso en desventaja, anunció una cena. Una cena de aniversario, con invitados, con familia, con sopa. En la mansión Álamo, las paredes habían sido testigo de bodas fingidas, acuerdos secretos, juramentos vacíos y cenas en las que nadie terminaba el postre. Pero nunca se había preparado una como esta. Leticia anunció la cena de aniversario con una serenidad escalofriante. Dijo que era para celebrar su amor con Guillermo, para cerrar ciclos y comenzar una nueva etapa. Usó palabras como renacimiento, purificación y reconciliación, dejando a todos con una sensación en la boca parecida al sabor metálico de una cuchara que ya no quieres usar. Los preparativos comenzaron de inmediato. Flores blancas, candelabros dorados, manteles bordados, música de cuerdas. El tipo de velada que parece sacada de un catálogo, diseñada para deslumbrar y enterrar cualquier sospecha bajo una capa gruesa de glamour. Leticia supervisaba todo con la precisión de una cirujana emocional. Ningún detalle quedaba al azar. Mientras tanto, en el ala de servicio, el ambiente era otro. Rosario cortaba pan con manos sudorosas. Julián fingía regar las plantas, pero tenía binoculares. Carmela marcaba con tiza las cajas de ingredientes. Fabiana daba instrucciones en voz baja, mientras bebía su café como si estuviera en una sala de interrogatorios. Dom Ernesto mantenía el cuaderno de Leticia envuelto en una tela, escondido en una caja fuerte improvisada detrás de los frascos de especias. Y Pedrito, con una corbata torcida y expresión seria, ajustaba los últimos detalles do seu plano. La idea era simple, pero peligrosa. Dejar que Leticia sirviera su sopa, grabar el momento, y antes de que nadie tomara el primer sorbo, exponer frente a todos el contenido real del cuaderno de recetas,
los resultados del laboratorio y las pruebas recollidas nas últimas semanas. Sería una armadilha con cara de chantar. La noche llegó con una puntualidad insultante. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban como si también quisieran asistir al espectáculo, y el aire tenía ese aroma a flores cortadas que anuncia tanto romance como tragedia. Guillermo descendió las escaleras con el rostro dividido entre la melancolía y el desconcierto. Su traje estaba impecable, pero sus ojos se movían como los de un actor que olvidó el guión. Los invitados comenzaron a llegar. Parientes distantes, socios de negocios, rostros bien maquillados que venían a comer, a brindar, a fingir. Nadie sabía que estaban a punto de convertirse en testigos de algo mucho más grande que una celebración de amor. Leticia hizo su entrada con un vestido rojo oscuro, casi vino. Su presencia silenció la sala por un instante. Saludó con suavidad, besó a Guillermo en la mejilla y tomó la palabra con naturalidad. Gracias por estar aquí esta noche. Hoy celebramos el amor, pero también la transformación. Y como todo ritual digno, empezaremos con una sopa. La tensión se volvió casi visible. Pedrito se movió discretamente hacia una de las cámaras ocultas. Rosario apretó los puños. Don Ernesto colocó el cuaderno a su lado, cubierto por un paño blanco. Fabiana cruzó las piernas y esperó. Nadie comía. Nadie hablaba. Los platos fueron servidos. La sopa, humeante, clara, con un aroma suave y engañosamente inofensivo, descansaba frente a cada invitado como una sentencia disfrazada de entrada ligera. Leticia alzó su copa, propuso un brindis. Todos repitieron el gesto. Guillermo, sin tocar la cuchara, miró a Leticia con algo entre nostalgia y sospecha, y justo cuando el primer invitado levantaba la cuchara, Pedrito se puso de pie. Antes de comer, hay algo que todos deben saber. Durante un segundo eterno, todo quedó suspendido. Las cucharas detenidas a mitad del camino, los invitados con los ojos abiertos como platos, el caldo humeante temblando en la porcelana fina. Y ahí estaba Pedrito, de pie, con la espalda recta, como si los años no pesaran en su cuerpo pequeño, pero sí en su conciencia despierta. Antes de comer, repitió, hay algo que todos deben saber. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Su voz no era fuerte, pero tenía el peso exacto de quien lleva la verdad en el pecho. Desde un rincón, don Ernesto asintió y retiró el paño que cubría el cuaderno de recetas. Rosario conectó discretamente el altavoz que reproducía el audio de la grabación de Leticia en la cocina. Fabiana, sin dejar de sonreír, deslizó por la mesa las copias del análisis toxicológico. El silencio fue cortado por una sucesión de datos, revelaciones, fechas, ingredientes, nombres anotados, dosis precisas, voz tras voz, prueba tras prueba. Todo encajaba. Y luego, el golpe final. Pedrito levantó el cuaderno frente a todos, con las manos firmes, y señaló la última página. Esta sopa, la que están por tomar, fue diseñada para controlar, para callar, para borrar la voluntad. No es comida, es un arma. Hubo un murmullo general, sillas arrastradas, expresiones congeladas. Varios invitados alejaron los platos como si tuvieran fuego. Otros, confundidos, miraban a Guillermo, esperando una reacción que tardaba demasiado en llegar. Leticia, mientras tanto, se mantenía de pie junto a la cabecera de la mesa. No lloraba, no gritaba. Solo parpadeó lentamente, como si todo fuera parte de una función ya ensayada. Se giró hacia Guillermo, con una calma casi absurda, y dijo, ¿de verdad vas a creerle a un niño? Todos giraron la mirada hacia él. Guillermo se levantó lentamente. No miró a Pedrito, ni al cuaderno, ni a los invitados. Solo a ella, a Leticia, a la mujer que, por meses, había sido su compañera, su sombra, su anestesia emocional, y entonces, por fin, habló. No sé qué es verdad,
No sé si todo lo que oí hoy es real, pero sé lo que he sentido. Y sé lo que ya no puedo seguir ignorando. Ella dio un paso hacia él. Su voz era baja, suave, envolvente. Guillermo, yo te amo. Pero el amor ya no tenía sabor. Él se apartó, y con un gesto simple, uno que no exigía palabras, señaló la salida. Leticia no discutió. No suplicó. Caminó hacia la puerta con una dignidad afilada. Pero justo antes de cruzarla, se detuvo. Miró a todos. Su rostro, por primera vez, mostró algo que nunca había permitido ver. Derrota. Esto no es el final, dijo con voz contenida. Ustedes creen que ganaron, pero solo despertaron demasiado tarde. Y se fue. La puerta se cerró. Nadie aplaudió. Nadie brindó. La cena quedó intacta. El aniversario fue enterrado en silencio. El día después de la cena fue extraño. Demasiado silencioso para una casa acostumbrada al bullicio contenido de los empleados y las discusiones discretas entre muros acolchonados de secretos. La mansión Álamo amaneció sin olor a sopa, sin instrucciones susurradas, sin la sombra de Leticia cruzando los pasillos con esa elegancia inquietante. Pero el vacío que dejó no trajo paz. Trajo preguntas. Guillermo no bajó a desayunar. Tampoco almorzó. Pasó el día encerrado en su despacho, mirando por la ventana como si esperara una resposta do seu, ou tal vez apenas tentando reconocer o mundo, semos filtros que Leticia colocaba sobre él. Su semblante era el de un hombre que había sido despierto a la fuerza de un sueño confortável y entorpecente. Pedrito, por outro lado, virou uma figura quase lendária entre os empregados. Todos o tratavam com uma mistura de respeito e carinho. Rosário lhe preparou um pão com queijo como prêmio silencioso. Carmela o chamou de El Justiciero de los Cubiertos. Julián, que nunca falava com crianças, deu-lhe um high five como se fosse um pacto. Mas nem tudo era vitória. Fabiana sabia que Letícia não era o tipo de mulher que aceitava perder. Seu silêncio não era rendição. Era estratégia, e estava certa. Na manhã seguinte, antes mesmo do primeiro café ser servido, uma caixa foi deixada na entrada da mansão. Sem remetente, sem marca, apenas o nome de Guillermo, escrito à mão, em tinta preta e caligrafia conhecida demais para ser ignorada. Dom Ernesto foi quem encontrou. Chamou Guillermo discretamente. Entregou a caixa sem dizer palavra. Dentro, havia apenas um envelope e um pequeno frasco. No envelope, uma carta, breve. Letra de Letícia. Papel perfumado. Nenhuma lágrima. Querido, no intenté destruirte. Solo mostrarte quién realmente eres cuando nadie te observa. La sopa no era veneno. Era un espejo. La dosis fue leve, pero suficiente para que entiendas lo que es perder el control. Lo que yo viví cuando me lo arrebataron todo. Tú no fuiste mi víctima. Fuiste mi experimento. Y ganaste, por ahora, L. O frasco continha uma substância transparente. Não tinha rótulo, nem cheiro. Apenas um bilhete colado com fita adesiva. Última muestra. Usa-la se te atreves a mirar dentro. Guillermo leu tudo sem piscar. Não chamou ninguém. Apenas saiu da biblioteca e, pela primeira vez em semanas, procurou Pedrito. O encontrou no jardim, brincando com uma lupa e uma fila de formigas. Sentou-se ao lado dele. Não disse nada. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Depois, com voz grave, murmurou: Tenias razão, e eu não quis ver. Pedrito deu de ombros, como alguém que já viu adultos fazerem besteiras demais. E apazó, tio. Pero, não creio que ela se haya ido para sempre. E ele tinha razão. No final do dia, Fabiana recebeu uma mensagem em seu celular antigo. Um número desconhecido. Uma só frase. No fue una sopa, fue un aviso. El ambiente en la mansión Álamo se volvió pesado, como si las paredes respiraran despacio, como si la casa entera estuviera conteniendo el aliento.
La ausencia de Leticia no trajo alivio. Trajo desconfianza, paranoia, un silencio más peligroso que cualquier grito. Nadie decía su nombre en voz alta, pero todos la tenían en la mente, como una sombra que se había ido. Pero no del todo. Guillermo ya no hablaba con nadie. Caminaba solo por los pasillos, como un fantasma que se busca a sí mismo. En su escritorio, el frasco que Leticia le dejó seguía allí, intacto, transparentemente inquietante. Lo observaba cada noche, sin tocarlo, como si temiera que al abrirlo pudiera abrir también una verdad más difícil de tragar que cualquier sopa. Pedrito no bajaba la guardia. Aunque jugaba en el jardín o leía en la biblioteca como cualquier niño, sus ojos escaneaban todo. Sabía que algo no estaba bien, que Leticia, o lo que fuera que quedara de ella, no había terminado. Fabiana, más incisiva que nunca, decidió ir al fondo del asunto. La carta, el frasco, la desaparición silenciosa. Todo tenía un patrón. Con ayuda de antiguos conocidos, una periodista sensacionalista, un archivista judicial retirado y un químico forense que le debía un favor, empezó a tirar del hilo del pasado de Leticia. Y lo que descubrió fue tan inesperado como aterrador. Leticia no se llamaba Leticia. Su nombre real era Lidia Teresa Chávez del Bosque, hija de un renombrado chef arruinado por un escándalo mediático provocado, años atrás, por una cadena de restaurantes propiedad de la familia Salvatierra. Guillermo, joven y ambicioso en ese entonces, fue quien cerró el trato que destruyó ese legado. El padre de Lidia murió meses después. Su madre desapareció. Y ella cambió de nombre, de ciudad, de cara. Se convirtió en un fantasma con piel perfecta y sonrisa letal. No era amor. Era venganza. Y se cocinaba lento. Fabiana reunió documentos, fotografías, expedientes médicos, registros migratorios, boletos de autobús, incluso un diploma falso de una escuela culinaria. Armó un expediente tan completo que parecía preparado por la fiscalía. Sabía que esa mujer volvería, pero también sabía que esta vez estaría lista. De vuelta en la mansión, los empleados no encontraban paz. Rosario creyó ver una figura en el pasillo del ala este, aunque sabía que no debía estar allí. Carmela descubrió una taza de porcelana que nadie había usado desde que Leticia se fue, rota en el fregadero. Julián juró que alguien había pisado los rosales la noche anterior. Nadie dormía tranquilo. Don Ernesto, el más silencioso de todos, se paseaba con una linterna y un rosario en el bolsillo. Ya no tomaba notas, solo vigilaba, porque sabía que algunas personas no se van, se esconden. Una madrugada, justo antes del amanecer, Pedrito se despertó con una sensación helada. No era una pesadilla, era una intuición. Caminó hasta la ventana de su cuarto y la vio. Leticia, parada del otro lado del portón de hierro, con el mismo vestido rojo de la cena, el cabello recogido, la mirada fija. No hizo ningún gesto. Solo se quedó ahí unos segundos. Y luego, se fue. Como si solo hubiera venido a confirmar que todos seguían vivos. Por ahora. En la mansión Álamo ya no se pronunciaba el nombre de Leticia. Era como si nombrarla fuera a traerla de vuelta, y sin embargo, su ausencia no había traído paz. Trajo paranoia. Trajo noches sin dormir, puertas cerradas con doble llave, miradas que se cruzaban con sospecha. La casa entera parecía suspendida en un respiro que no se atrevía a soltar. Guillermo pasaba horas frente al escritorio, observando el pequeño frasco que ella había dejado. Lo giraba entre sus dedos, lo colocaba de nuevo en su lugar, lo escondía y luego lo sacaba otra vez. No era el líquido lo que lo perturbaba. Era lo que representaba. Un mensaje, una amenaza, o quizás una verdad que no estaba listo para enfrentar. Pedrito ya no se comportaba como un niño. Caminaba por la mansión con la seriedad de un adulto en misión. Observaba cada rincón, escuchaba detrás de las puertas, escribía cosas en su libreta sin dibujos. Sabía que algo estaba mal.
que Leticia no se había ido de verdad, solo había cambiado de lugar. Fabiana, por su parte, no se quedó quieta. Había algo en la forma en que Leticia desapareció que no le cerraba. Con contactos viejos, periodistas, jueces jubilados, una excompañera de celda de confianza, comenzó a tirar del hilo de su pasado. Y lo que encontró transformó la intriga en algo mucho más oscuro. Leticia no se llamaba Leticia. Su verdadero nombre era Lidia Teresa Chávez del Bosque, hija de un chef arruinado por un escándalo financiero causado indirectamente por la familia Salvatierra. Su padre murió poco después, su madre fue internada, y ella desapareció. Años más tarde, renació como Leticia. No era una historia de amor, era una historia de venganza, una venganza fría, servida en cucharas de plata. Fabiana reunió todo en un expediente. Registros escolares falsos, documentos médicos, cirugías estéticas menores, cursos en línea de toxicología, rastros en ciudades distintas con nombres diferentes. La mujer que una vez sonrió dulcemente mientras cocinaba sopa, había pasado más de una década entrenándose para el papel perfecto. Mientras tanto, en la mansión, los empleados empezaron a notar señales. Rosario encontró una nota vieja pegada detrás del refrigerador con una letra familiar. Lo dulce también puede ser letal. Carmela juró haber visto una silueta en el ala este cuando todos dormían. Julián descubrió pisadas frescas en el jardín, justo donde Leticia solía recoger sus hierbas. Una noche, poco antes del amanecer, Pedrito se despertó por una sensación que no supo explicar. Se acercó a la ventana y la vio. Afuera, parada detrás de las rejas del portón, con el mismo vestido rojo de la cena, el cabello recogido, las manos cruzadas, observando la casa en silencio. No dijo nada, no se movió. Solo estuvo ahí, por unos segundos. Y luego, desapareció. Como una advertencia, como una promesa, como si nunca se hubiera ido del todo. La mañana llegó envuelta en un silencio que no parecía real. La brisa era suave, pero helada. Las hojas del jardín no se movían, como si supieran que algo se aproximaba. En la mansión Álamo, los empleados evitaban mirar por las ventanas. Había una tensión que ya no se disimulaba. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Leticia, o Lidia, estaba cerca. Guillermo seguía encerrado en sí mismo. Las últimas semanas lo habían golpeado como un tren que no hizo paradas. No hablaba con nadie, apenas comía. Y las pocas veces que aparecía en el comedor, sus ojos tenían ese brillo vidrioso de quien se ha perdido por dentro. A veces, tocaba el frasco. A veces, hablaba solo. O se quedaba mirando el retrato de su padre como si esperara una señal que nunca llegaba. Fue en uno de esos momentos, en el despacho, cuando Fabiana entró sin avisar. Vestía de negro, ni un adorno, ni una joya, solo elegancia y determinación. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Caminó con paso firme, cerró la puerta y lo miró como si llevara semanas ensayando ese encuentro. «Ya no se trata de ti, Guillermo», dijo sin preámbulo. «Se trata de todo lo que permitiste que pasara por no querer estar solo». Él no reaccionó, solo bajó la mirada. «Esta mujer», continuó Fabiana mientras abría la carpeta, «no apareció por azar. Vino por ti, sí, pero también vino por tu apellido, por tu historia, por lo que representas. Tú fuiste su blanco, pero todos fuimos parte del campo de tiro». Colocó los documentos sobre el escritorio. Registros, fotografías, transcripciones, mapas, todo lo que había recopilado, toda la verdad. Lidia Teresa Chávez del Bosque. La hija del hombre al que arruinaste sin saber siquiera su nombre. Pasó años diseñando su regreso. Cambió de rostro, de voz, de pasado. Estudió cocina, psicología, química, y te eligió. Guillermo, finalmente, habló. Su voz era baja, casi rasposa. ¿Y si todo lo que viví con ella también fue real? Fabiana se inclinó hacia él.
Lo fue, pero no para ella. Se hizo un silencio largo, denso, irreversible. Fabiana no esperó respuesta. Cerró la carpeta, se enderezó y antes de salir del despacho, dijo una última cosa. No te pido que la odies, pero sí que la detengas, porque si vuelve, no lo hará con sopa. Volverá con algo peor. Y esta vez no va a fallar. Mientras tanto, en el ala de servicio, Pedrito organizaba una nueva red de vigilancia. Rosario le entregaba horarios. Julián armaba croquis del perímetro. Carmela revisaba los pasillos en busca de cámaras escondidas. El grupo SOS Sopa había evolucionado. Ya no eran solo testigos, eran una resistencia. Esa noche, mientras todos dormían, Guillermo se quedó sentado frente al fuego de la chimenea. Observaba cómo las brasas morían lentamente, como si fueran restos de algo que ya no podía salvar. Y entonces, por primera vez, abrió el frasco, lo olió. No tenía aroma. Lo vertió en un pañuelo, transparente, lo dejó en la mesa y se fue a dormir. Pero el pañuelo no se secó. La mansión Álamo no dormía. Aunque las luces estuvieran apagadas y los relojes marcaran la madrugada, las paredes seguían despiertas. Había algo flotando en el ambiente, una presencia sin rostro, una sensación que se colaba por debajo de las puertas como un susurro contenido. El silencio ya no era comodidad, era advertencia. Esa noche, Rosario bajó a la cocina movida por un presentimiento que no supo explicar. Llevaba un suéter viejo encima del camisón y una linterna en la mano. Todo estaba en orden, excepto el refrigerador. La puerta entreabierta dejaba escapar un frío tenue. Dentro, todo parecía intacto, pero sobre la bandeja de lo que alguna vez fue sopa, alguien había dejado una flor seca. Una orquídea violeta. La misma que Leticia colocaba en la mesa cuando quería impresionar. Al amanecer, los rumores comenzaron a multiplicarse. Julián encontró una servilleta doblada en forma de abanico, pegada discretamente al portón trasero. Carmela juró haber escuchado pasos sobre el techo del ala este, aunque nadie había subido al altillo en semanas. Don Ernesto, al revisar sus cuadernos, notó que una página había sido arrancada, justamente la que describía el comportamiento errático de los animales la semana anterior, cuando Leticia aún estaba en la casa. Guillermo intentaba mantener la cordura. A veces paseaba por los corredores con una libreta, tomando notas de todo lo que sucedía. Entradas, salidas, horarios, nombres. Mandó cambiar las cerraduras, instaló cámaras de seguridad, reforzó las ventanas. Pero por dentro, estaba quebrado. No confiaba ni en su reflejo. Mientras tanto, Pedrito había comenzado una nueva investigación por su cuenta. En su mapa de la mansión, dibujado con lápices de colores pero con precisión quirúrgica, encontró una zona sin marcar detrás de la biblioteca. Movió un librero con ayuda de una palanca improvisada y descubrió una puerta diminuta, cubierta por una alfombra raída. Al abrirla, una escalera de caracol descendía hacia las entrañas de la casa. El sótano estaba en penumbra, antiguo, húmedo, con muebles cubiertos de sábanas grises. Pero lo importante no era eso, era lo reciente, un colchón estirado sobre el suelo, una taza de té todavía tibia, y en una esquina, una olla pequeña con restos secos de sopa. No había duda. Alguien había estado ahí, y no hacía mucho. Pedrito subió sin decir nada. Lo anotó todo en su libreta. En rojo. Subrayado. Leticia está cerca. Entrada secreta confirmada. Fabiana también lo sabía. No necesitaba pruebas físicas. Lo sentía. Había estado en silencio durante días, observando a todos como si estuviera esperando un movimiento, una señal. No creía en el azar, y menos en las coincidencias. Cada paso, cada flor, cada nota, era Leticia hablando sin palabras. Y entonces sucedió. Esa tarde, Carmela encontró una caja sobre la mesa del jardín de invierno. No tenía remitente, no había marcas, ni olor, ni huellas.
Solo una cinta roja atada con perfección enfermiza. Dentro, un solo objeto, un delantal blanco, perfectamente doblado, con una mancha al centro. Roja. No era vino. Sobre el delantal, una nota escrita con tinta negra, en esa caligrafía que nadie podía olvidar. La cocina nunca estuvo cerrada. Solo esperaba que volvieran a tener hambre. Leticia no había terminado. Solo estaba calentando el plato. La noche cayó sobre la mansión Álamo con una espesura que parecía fuera del tiempo. No había luna. El viento no soplaba. Hasta los perros del vecindario parecían haber hecho un pacto de silencio. Nadie hablaba de Leticia, pero su nombre flotaba en el aire como una amenaza, que no necesita gritar para hacerse escuchar. Guillermo convocó a una reunión urgente. Solo 4 personas fueron invitadas: Fabiana, Dom Ernesto, Rosario y Pedrito. La cita fue en la biblioteca, con las cortinas cerradas, las lámparas bajas y la puerta asegurada. No era una cena, era una estrategia. Cada uno aportó lo que sabía. Fabiana entregó la lista de movimientos bancarios que había rastreado. Leticia había retirado una fuerte suma de dinero 3 días antes. Ernesto reveló que las cámaras de seguridad instaladas en la mansión habían sido alteradas desde dentro. Rosario, con voz temblorosa, confesó que alguien había usado su perfume sin tocar su habitación. Y Pedrito puso sobre la mesa una hoja escrita a mano. Una lista de nombres. El título era claro: pendientes. 7 nombres. 6 de ellos eran los empleados de la casa. El 7º era el suyo. La decisión fue unánime. Tenían que encontrarla. No para detenerla, para evitar lo peor. Esa madrugada, dividieron la mansión por zonas. Guillermo tomó el ala norte. Fabiana se quedó cerca del invernadero. Rosario y Julián revisaban el ala de servicio. Pedrito, con Ernesto, volvió al sótano secreto. Pero esta vez, algo cambió. La entrada ya no estaba vacía. Había luz y ruido. Pedrito descendió primero, con el corazón martillando en el pecho. Ernesto lo siguió con una linterna encendida. Al fondo del sótano, sobre una mesa improvisada, había una olla humeante. Y frente a ella, Leticia. Vestía de blanco. El mismo delantal que apareció días atrás. Su cabello recogido con precisión quirúrgica. Ni un hilo fuera de lugar. Estaba de espaldas. Revolvía la sopa lentamente, como si lo hiciera por última vez. «Sabía que vendrías», dijo sin girarse. Ernesto quiso hablar, pero Pedrito levantó una mano. Dio un paso al frente. Leticia se giró. Sus ojos ya no tenían dulzura, tampoco locura. Tenían algo peor: serenidad absoluta. «Esto no es para ustedes», dijo con voz baja. «Es para mí. Es mi final». Sobre la mesa había una sola taza servida, y junto a ella, una nota. «Nadie me va a detener, pero todos van a recordar». Lo que pasó después fue rápido. Leticia llevó la taza a sus labios, pero Pedrito la detuvo con un movimiento inesperado. Empujó la taza al suelo. El impacto hizo eco. Leticia no reaccionó. Solo bajó la mirada y susurró: «Entonces ya está. No hay más sopa que servir». Se dejó caer en la silla, sin drama, sin lágrimas, como quien termina una obra. Horas después, Leticia fue llevada por la policía sin oponer resistencia. Había documentos, pruebas, grabaciones, testimonios, todo. Pero nada de eso fue necesario. Ella misma confirmó cada paso, su motivación, su historia, su ador. Sen justificativa, sen culpa, apenas verdade. En los días siguientes, la mansión comenzó a respirar de nuevo. Guillermo viajó por primera vez sin destino fijo. Rosario redecoró a cocina. Carmela plantó girasoles no jardín. Ernesto se aposentó. Julián escribió un libro sobre jardinagem y venenos naturais. Y Pedrito, bueno, él nunca volvió a ser solo un niño. Guardó su libreta como quien fecha un capítulo, mas deixou a última página en branco.
Por si Leticia algún día voltase, con o sin sopa. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10.000 suscriptores.